Gracias, Anaís. Bienvenida a este espacio con un tema tan bonito como es la voz interior. Hoy vamos a tocar no solo parte de lo que nos ofreces en servicio, que ahora estás más activa en las redes sociales, sino de cuál ha sido también tu descubrimiento con esto que llamamos la vocecita interior que pulsa desde la intuición. La primera pregunta que tengo para ti en este espacio es, bueno, parece obvio, ¿no? ¿Qué es para ti la voz interior? A ver, yo cuando voy a conectar con qué realmente significa o qué representa la voz interior, para mí siempre viene asociado como con una frecuencia de nuestra alma, de nuestro ser esencial, ¿no? Y me parece importante mencionarla así, porque a veces relacionamos la voz como con algo tangible, más práctico, como más aterrizado, pero creo que inicialmente, en su origen, es más bien un tema vibracional, un tema de pulsación. Y si lo vemos desde esa esencia, por así decirlo, yo quiero compartirles como una visión que tengo que me ayuda mucho a entender desde un lugar muy profundo lo que representa la voz interior, ¿no? Y me gusta visualizarnos a cada uno de nosotros como si fuéramos como células o átomos de Dios, ¿no? O sea, cada uno de nosotros es como una celulita y un átomo de Dios. Y esto tiene una gran simbología, ¿no? Primero, porque es como si estuviéramos diciendo que somos una gotita en el océano, como si estuviéramos diciendo que somos como un granito de arena en el desierto, pero que formamos parte de una unidad, formamos parte de una red divina inmensa, magnífica. Pero antes de reconocernos allí, es necesario reconocernos en nuestra individualidad. Entonces, como átomos y celulitas que somos, el empezar a reconocernos desde nuestra esencia lo que somos y que formamos parte de ese gran cuadro es esencial para entender lo que es la voz interior, porque a mí me gusta pensar que nuestra misión y propósito como almas es recordar, como darnos cuenta, hacer un juego de desde esta encarnación, desde este momento de nuestra vida, recordar qué es lo que verdaderamente somos. Y aquí hay una frase de Rumi que es muy sonada por allí que dice que nuestra misión no es encontrar o buscar el amor, sino es encontrar todo aquello que nos separa del amor y disolverlo y sacarlo de nuestra vida. Entonces, ¿por qué lo menciono todo esto con este contexto? Porque para mí la voz interior viene siendo como esa brújula para volver a recordar quiénes somos. Y bueno, y esa energía es como muy sutil, muy suave. Y también me he preguntado mucho, bueno, pero si es algo que realmente somos y está en nuestra esencia, ¿por qué puede ser tan desafiante muchas veces entrar allí a reconocerla? Y, y lo que he encontrado es que parte de esas separaciones que nos encontramos del amor, de nosotros mismos, tienen que ver con que esa voz no es la única voz que está dentro de nosotros, comunicándose, vibrando, sintonizándose. Dentro de nosotros existen una cantidad de voces y sintonías diferentes y separadas de nuestra esencia que están allí vibrando también. ¿Qué tipo de voces? Encontramos los condicionamientos sociales, encontramos nuestros miedos, encontramos nuestras propias historias, traumas, expectativas. Y lo que yo creo que ocurre por naturaleza es que nuestra voz interior está como en competencia continua con el resto de las voces para ser foco, para ser protagonista. Solo que la energía esencial de nuestra voz interior es muy sutil, es muy suave. Ella no es impositiva, a diferencia de las otras voces que pueden ser los miedos, las expectativas y los condicionamientos que vienen como desde un lugar como más violento, más fuerte, más aguerrido. Entonces, bueno, es un proceso que vamos a estar conversando de, ok, ¿cómo empiezo a reconocer esa voz interior, esa brújula interior? ¿Cómo empiezo a hacerle caso? ¿Cómo empiezo a diferenciarla de las demás para realmente ir como alineada a mi ser esencial y a nuestra intuición, que es lo mismo en mi traducción de ver las cosas?
Qué lindo, Anaís, porque me hiciste recordar que en diferentes corrientes espirituales, por ejemplo, en la cristiana y católica, se dice que todo comenzó con el verbo. Pero en las corrientes hindú, por ejemplo, y en el budismo se dice que la vibración del Om fue lo que hizo que el mundo existiera. Entonces está muy conectado metafóricamente con que si nosotros somos átomos o partículas y todo comenzó con una vibración que después fue sonido, pues entonces qué tanto estamos escuchando esa resonancia interna de esa voz que, como bien dices, pulsa como suavecito y a veces no le creemos, ¿no? Porque las otras hablan como más fuerte. ¿Nos puedes contar, Anaís, cómo reconociste tu voz? Y justamente en esta primera parte ya nos estabas conversando de varias voces. ¿Cómo es que diferenciaste? Ah, esta es mi voz interior, esta no es los condicionamientos de mi familia, estas no son los condicionamientos culturales, esto no son los debería ser. ¿Cómo dijiste? Esta es mi voz. A ver, creo que en mi caso particular, en mi camino, es que desde muy pequeña y en el contexto social en donde crecí y me crié, como que mi forma de ser no encajaba muy bien con lo que se esperaba de mí. Y me pasó que a mis 12 años yo tuve como mi primer contacto y acercamiento con unas cartas de ángeles, ¿no? Y cuando yo tuve esas cartas y las leí y las como que sintonicé con ellas, fue una sensación de estar como en casa, como de haber llegado a un lugar donde sí resonaba. Y fue desde allí, claro, esto en retrospectiva de adulta, ¿no? De repente en ese momento más niña, simplemente era algo que me apasionaba mucho y me conectaba mucho y me hacía muy feliz. Pero cuando has estado como mucho tiempo no encajando y no resonando en un lugar que no forma parte de tu esencia, cuando llega algo que sí, ese nivel como de certeza se siente muy fuerte. Entonces, fue como mi primera aproximación contundente a resonar con algo que se parecía a mí, pero se parecía a mí desde mi corazón, como desde mi esencia. Y a partir de allí, hay muchas formas de conectar con nuestra voz interior, pero sin duda alguna, eso fue como una gran pista de que, no se trata de que de repente yo estoy mal o yo no funciono para esto, sino que, bueno, de repente el idioma en el que yo me comunico, la manera en que yo resueno y funciono y conecto, es desde otros caminos, desde otro lugar. Y allí fue que como que hubo como un antes y un después en mi vida totalmente, totalmente. Y a partir de ahí yo siento que es como que he iterado a partir de ahí en ese afinar, ese diapasón con nuestra voz interior. Qué lindo. Es como un viaje de redescubrimiento al inicio, porque estoy segura que cuando no teníamos lenguaje de expresión, pues conectábamos, era con esa vibración y de ahí todo nos hacía sentido. Entonces es como un poco volver al origen, pero desde la madurez, ¿no? Em, ¿Qué prácticas, Anaís, le puedes recomendar a las personas que quieran, primero que no entiendan dónde está su voz interior, o las que saben, pero que les cuesta validarla? Sí, sí. Aquí, a ver, si lo que estamos buscando es recordar y reconectar con nuestra esencia, para mí el primer paso, y esto como que va a ser bastante práctico como para asociar los pasos con la práctica, ¿no? Entonces, el primer paso es conocerme, o sea, conocerme. Y para conocerme, yo necesito escucharme. Entonces, hay muchas formas de escucharnos, pero la principal, como la reina que yo puedo recomendar también desde mi experiencia, son los espacios meditativos. Hay muchas formas de conectar meditativamente con nuestra energía. Está, por ejemplo, en la meditación desde el silencio, meditaciones dirigidas, respiraciones conscientes, meditaciones activas a través de un deporte, girando, danzando, contemplación en la naturaleza, conexión a la naturaleza, en mi caso, por ejemplo, a través de oráculos, cartas, runas. Todas, digamos que todas estas formas son caminos que nos llevan a esa contemplación de uno mismo, ¿sí? Y desde esa contemplación podemos observarnos no solamente nuestra voz interior, sino todas esas voces que nos componen. Pero desde ese espacio de meditación y contemplativo podemos identificar con mayor facilidad
cuáles son las que están resonando con nuestra esencia, cuáles están de manera pasajera y cuáles forman parte de esas otras voces que, si bien no forman parte de nuestra alma, forman parte de nuestra experiencia humana y de nuestro crecimiento. Entonces, ese es como el primer paso. Es importante que me conozca y para conocerme tengo que escucharme. Y para escucharme tengo que abrir esos espacios seguros, por así decirlo, para recibir. Porque cuando yo estoy en observación, estoy en recepción. El segundo paso, o sea, una vez que estoy allí escuchando, vamos a ver, a imaginarlo así, como esa energía y esa pulsación viene desde un lugar como muy sutil, a veces a la mente se le complica un poco la traducción de eso que estamos recibiendo, ¿no? Y yo quiero hacer aquí un énfasis que yo hago muchísimo cuando yo también enseño tarot, que a veces asociamos la espiritualidad con la desconexión o la separación con la mente. Pero realmente el tema de la espiritualidad viene desde el enfoque de integración. Así que no podemos separar a nuestra mente, ni a nuestras sombras, ni a nadie, no podemos excluirla, eso sería muy incongruente. Entonces, lo que sí vamos a hacer es buscar que esa mente sea un Google Translate o hacer una traducción para el mundo de las formas, en el lenguaje, en las palabras, en las formas, poder digerir en el, digamos, en el aquí y en el ahora, el mundo tangible, esa información de nosotros mismos que estamos recibiendo. Y hay muchas formas también para aterrizar, como hacer un cable a tierra de todo ese mundo etéreo que somos, esas almas que somos, digamos, a la tierra, ¿no? A la manifestación. Uno que es como muy, muy conocido es la escritura, escribir. Después de, en ese estado de recepción, escribe lo que sientes, lo que piensas, lo que te llega, los insights. Hay muchos ejercicios que tienen que ver con escritura salvaje, con reflexión, con poesía. Es una manera maravillosa como para sacar, poner orden, dar perspectiva. Y yo creo que este proceso de puente entre ese mundo interior y el mundo de la forma es necesario, necesario para poder vivirlo de manera consciente. ¿Qué pasa? Supongamos que tú no eres una persona de escribir, que tú no sabes, que no te sale, que no vibras con eso. Está tu voz. Puedes grabar notas de voz, puedes cantar, puedes recitar mantras. Todos son como caminos también para crear ese puente hacia los sentidos. Desde una manera en que la mente puede participar en esta dinámica de nuestra voz también. Otra forma, la expresión artística. Esculpir, pintar, dibujar, o conectar con toda esa energía superficiana como del alma que es como si fueran estímulos externos que detonan botoncitos internos que tienen que ver con nuestra esencia. Y puede ser también que de repente con eso con que tú estés resonando, reconociendo en ti, ya alguien lo haya canalizado a través de una canción, a través de un poema, a través de un discurso, eh, porque también es válido el tema de que a través de otros o utilizar a otros como inspiración, impulso para conectar con esa voz interior es súper válido también. Entonces, esas yo creo que son como los principales canales importantes para traducir esa escucha activa que hicimos a través de la meditación al mundo pues de la mente y de la forma. Y luego que hicimos como esa traducción, viene un último paso que es como de los más importantes, que es la validación de mi voz. Yo siempre, siempre insisto, de nada nos vale, o sea, de verdad, de nada nos vale ser un super oráculo, canalizador de la información del universo, si no vamos a hacer nada con ello, o sea, si no nos vamos a hacer caso, si no vamos a actuar y a decidir en consecuencia con eso que estamos recibiendo. Entonces, para poner en práctica la validación de esa voz, primero es hacerte caso. ¿Cómo nos hacemos caso? Empezamos a tomar decisiones y acciones alineados con esa sensación, emoción, sentimiento, idea que viene desde esa voz interior. Puede pasar que no se nos ocurra nada, que de repente todavía no lo hemos aterrizado y decimos, mira, es que no sé cómo hacer. Yo entregaría amorosamente ese no sé a la divinidad. Pondría como la intención de, mira, Diosito, universo, diosa, yo tengo la intención de realmente de vivir desde esa voz interior, de hacerme caso, de tomar acciones, de tomar decisiones alineados con esa voz en mi interior.
guíame, sosténme, indícame cómo. Y, y aquí hay como varias cosas que tomar en cuenta. Y quiero como reforzarlo con lo que me preguntabas de cómo ver cómo es esa vocecita, ¿no? Cuando yo les hablaba de la certeza, una cosa es sentir certeza de algo con mucha fuerza, con mucha aterrizaje dentro de ti. Y otra cosa es sentirse cómodo con esa certeza, ¿sí? Una gran pista que yo he podido vivir desde mi voz interior es que, sin duda, se siente con mucha certeza, pero muchas veces el proceso a ejecutar esa certeza es muy incómodo. Porque, ¿qué pasa? La dirección que nos marca nuestra voz interior muchas veces va en contra del resto de las voces, de los condicionamientos, de los miedos, de los traumas. Y es muy notable cuando uno está haciéndole caso a su corazón y cuando uno está cediendo ante estímulos externos. Entonces, cuando uno empieza a vivir desde esa certeza en acción y en decisión, van a venir como muchas resistencias. Y esas resistencias son la incomodidad que nos genera. Incomodamos a otro, somos desleales a sistemas que toda la vida han sido así. Tenemos mucha incertidumbre porque muchas veces esa voz pulsante dentro de nosotros está marcando un nuevo camino y es nuevo porque es porque es nuestro y porque no se ha hecho antes. Entonces es inevitable no tener incertidumbre y es inevitable que la incertidumbre sea aterradora y es inevitable que sea incómoda. Pero ¿qué pasa? Una vez que nos permitimos atravesar la incomodidad del proceso, el resultado de atravesar esa incomodidad siempre es placentero, siempre es de plenitud, siempre es de abundancia. Pasa lo contrario. Cuando decidimos tomar una decisión o una acción alineados a otra voz que no es la de nosotros, por complacencia, por automáticos, por evitarnos un peo, de repente el proceso es como una satisfacción inmediata, pero el resultado siempre es vacío. O sea, el proceso quizás te ahorró mucha incomodidad, pero el resultado es amargo, te deja insatisfecho, te deja incómodo contigo mismo. Y eso es una super pista de cuando hemos estado siendo guiados por nuestra brújula interior y cuando nos hemos dejado llevar por otro tipo de guías que no somos nosotros mismos. Entonces, es en este reconocer con integridad que podemos como validar esa voz. Reconocer, oye, definitivamente aquí me fui por un lado que no era. O sea, de verdad. O sea, tenía miedo, eso sí, importantísimo en estos procesos, la compasión. Porque desde que estamos en la barriga, a pesar de que tenemos gran conexión con nuestra esencia, ya estamos condicionándonos, ya nos están diciendo, ya estamos configurándonos de manera diferente. Entonces, empezar ese proceso disruptivo de hacernos caso a nuestra voz interior, a nuestro corazón, es una revolución total, interna, externa. Así que ese proceso debe ser llevado con mucha compasión, porque sí, vamos a lograr dar uno o dos pasos sintonizados con nuestra brújula y vamos a dar tres y cuatro tropezándonos y nos vamos a equivocar y nos va a dar miedo. Pero de hecho yo siempre asocio este proceso como la carta del ermitaño en el tarot. En la carta del ermitaño entramos en un proceso de ir hacia adentro, en un mundo inmenso, lleno de riquezas, lleno de misterios. Pero el ermitaño entra con una vela. O sea, él no tiene, o sea, su capacidad de visión y acción es de un paso a la vez. Y esto quiero que lo dejemos como con mucho énfasis aquí, porque normalmente la conexión con esta unidad que somos, con la divinidad, sí, a veces nos puede mostrar una panorámica o nos puede mostrar un título de algo muy grande que queremos conectar. Pero el proceso, el plan de acción para llegar a ese título, nunca, nunca es un Excel detallado, nunca es un plan de acción de 500 pasos. Es como el título y te voy a dar el siguiente paso. Y cuando hagas ese paso te voy a dar el siguiente. Y es un camino que se va revelando poco a poco. O sea, esa voz, yo siento que más que una voz de una sinfonía, es como que vas descubriendo nota por nota, nota por nota. Y a medida que vas avanzando y empiezas como a ver hacia atrás y hasta dónde estás hoy, empiezas a entender la sinfonía. Pero
pero hay que tener mucha paciencia y mucha compasión, entendiendo que la manera en que nos hacemos casos es una decisión a la vez, es un día a la vez. Y básicamente es porque nuestra esencia solo vive en el presente. Cuando escuchamos a Luisa Hay, a Deepak Chopra, a Edgar Touré, todos siempre se enfocan en el aquí y en el ahora, porque es el único lugar donde está latente esa vibración de nuestro ser esencial. No, no ayer y no mañana, es hoy. Y en verdad es la única manera en donde podemos hacernos caso, un día a la vez, un paso a la vez. Y a veces nos desesperamos con el tema de, pero es que no sé qué más hacer o no sé cómo lograr esto. Yo tengo la certeza de que una vez que tú tomas una decisión, das un pasito alineado, el otro se revela inmediatamente. Y es como manejar bicicleta y es como cuando aprendes a caminar, que al inicio estás allí titubeando y luego empieza como en su propio flow. Pero bueno, para llegar ahí hay que tratarnos con cariño, con paciencia. Normalmente llegamos ahí ya adultos, ¿sabes? Como ya con muchos vicios, por así decirlo. Y, pero bueno, pero sí se puede. Además que yo, y quería compartir eso, que cuando yo pongo la intención de vivir desde mi voz interior, siempre pido que sea desde un lugar dichoso, compasivo, placentero, que no siempre va a ser así, o sea, honestamente, no siempre va a ser en la dicha y la comodidad absoluta, pero desde esa intención y esa conciencia, sin duda alguna, por lo menos tenemos la capacidad de alquimizarlo para que termine siendo así. Anaís nos está hablando desde su profundidad de Luna en Acuario y desde su rebeldía ante la vida, ¿no? Y quiero que nos quedemos con eso todos, de que todos tenemos una zona Acuario que habla como Anaís y que generalmente es como ese loco que nos impulsa a hacer cosas desde un lugar de confía, desde un poco la inocencia. Y como uno de los valores de este congreso son casos reales, me gustaría cerrar la última pregunta con una historia personal de Anaís, en la que nos digas cuál fue ese punto de quiebre o quizás ese punto que antes y después que tú dices, a partir de este momento, confié en mi voz interior. A ver, yo recuerdo que antes de empezar a leer el tarot, yo tenía mucho prejuicio sobre el tarot. O sea, yo estaba muy cómoda con mis cartas de ángeles y en una, digamos, como en un guión en donde los ángeles estaban bien porque eran de Dios y todo esto, ¿no? Y mi padre fue el que me motivó y me dijo, oye, ¿y por qué no empiezas a hacer consultas de tarot? Que eso es lo que a la gente le gusta, ¿no? Eso es lo que de donde Y yo, ese momento me infarté. Yo, ¿qué? ¿Cómo se te ocurre? ¿Qué eso es de oscuridad, que una paja loca. Y él me insistió, me dice, pero investiga, o sea, pero investiga, como, básicamente me dijo, pero relájate, o sea, abre un poco tu mente, que es lo peor que puede pasar. Y me acuerdo mi primera consulta de tarot a una persona desconocida que yo no tenía contacto, ni contexto, ni nada. Eh, yo recuerdo que yo no me sentía capaz, o sea, yo no me sentía capaz de conectar con otra persona que yo no conocía, yo no me sentía eh, como digna de asumir un rol como de guía de otra persona. Pero cuando yo me senté y vi a esa, porque era una señora mayor, y vi a esa señora mayor, y esa señora mayor, me acuerdo que su actitud era como de absoluta vulnerabilidad. Entonces yo, en ese momento yo sentí que como que esa división de que soy yo, de arriba abajo, yo sentí como que había una sola conexión entre nosotros. Y ahí yo dije, vale, yo no soy nadie para guiar a esta persona, pero sí tengo la disposición de acompañarla y sostenerla. Yo no sabía qué iba a decir el tarot, yo no en ese momento no sabía muy bien de las cartas, ni siquiera a nivel conceptual, pero hubo una intención en mí en ese momento en donde yo como que solté las expectativas sobre lo que debía decir, sobre lo que la persona esperaba que yo le dijera, y simplemente estuve como al servicio de esa persona. Y esa fue la primera parte de mi insight. La segunda parte fue cuando concluyó esa consulta. Cuando concluyó esa consulta, esa señora y yo nos sentimos como tan bien, o sea, tan en dicha y tan en amor,
que es como que desde esa experiencia, o sea, desde permitirme atravesar la incomodidad, atravesar ese montón de voces que me decían un montón de tonterías, poner por encima de esas voces mi intención de conexión auténtica y después ver el resultado y sentir el resultado, fue lo que me dijo, ah, bueno, por aquí es, o sea, de esto se trata. Entonces yo creo que el darme el permiso, aún con todos los bloqueos, como de experimentarlo y comprobármelo desde la experiencia, para mí fue un antes y un después. O sea, un switch que desde la experimentación, ¿sabes? Como que vibró en todo, en todas partes. Y yo creo que esa fue ese romper ese primer bloqueo con esa primera consulta de tarot que hice, ya, como que me desbloqueó todo lo que fue, lo que ha sido hasta hoy ese camino hace ya más de 20 años de eso. Pero sí me acuerdo, recuerdo con mucha claridad y mucha vivencia ese momento. Lo que nos da a entender que lo importante que es lanzarnos a la práctica y no quedarnos netamente en lo conceptual, en lo teórico, sino Sí, vivir, porque la práctica es vivir. Y sí, pueden haber tropiezos, la podemos cagar, pero al mismo tiempo de ahí aprendemos a cómo nos estamos sintiendo, qué se abre en nosotros. Y desde ese estado de vulnerabilidad, mira qué lindo cómo se abre el corazón. Porque si la otra sí. persona está vulnerable, de alguna manera te hizo una llave clic, clic y tú conectaste con esa vulnerabilidad. Sí, y que como acabas de decir, o sea, para la conexión con nuestra voz interior, como con todo en la vida, o sea, no hay fórmulas mágicas, por así decirlo. Es práctica, ensayo y error. O sea, a veces nos saldrá muy bien, a veces pensamos que estamos siendo guiados por nuestra voz y resulta que era una pataleta que teníamos y bueno, aprenderemos eso también, pero es eso, a través de la toma de decisiones, a través de las acciones y de aterrizarlo. Justo cuando estaba como poniendo en orden lo que quería preparar para hoy, mi marca personal de tarot cambió a lo que hoy es Arcana Viva, porque yo en ese momento que hice el cambio sentí que yo quería realmente aterrizar a la experiencia ese montón como de energía, arquetipos, conceptos que quedan como muy a veces en el aire, pero ¿para qué? O sea, si lo que queremos es vivirlo y experimentarlo, y la única forma es lanzarnos al ruedo. Eh, y ya, o sea, en modo experimentación, en modo investigación, intentando soltar el tema de las expectativas, intentando soltar el látigo sobre la autoexigencia. Pero incluso yo digo, aunque nos lancemos con expectativas y aunque nos lancemos con autoexigencia, eventualmente vamos incluso suavizándonos sobre la marcha. Vamos aprendiendo. Anaís, Sí. cuéntanos quién eres y qué haces. Ya nos mencionaste un poco tu proyecto y además nos echas el chisme de cuál es el regalo que le tienes a esta comunidad de la Alquimia de Venus. Mi nombre es Anaís y yo soy tarotista. Trabajo muchísimo con oráculos, con tarot. Tengo otras formaciones complementarias a mi camino, que son coaching, que son astrología. Y, eh, y bueno, digamos que desde que empecé hace mucho tiempo hasta ahora, eh, mi enfoque lo he tratado de llevar cada vez más profundo, o sea, como cada vez en más conexión y más alineados con esa esencia, con esa voz interior que estamos conversando hoy. Y el obsequio, justamente, yo tenía tiempo sin diseñar jugadas de tarot. Jugadas son como estas estructuras para tú sacar tus propias cartitas y ver pues qué guía nos acompaña. He diseñado una jugada de tarot que se llama La Voz Interior para justamente ver desde ese lugar auténtico, personalizado, específico para cada uno de nosotros, cómo se expresa, manifiesta, donde le cuesta un poquito más, donde tenemos guía divina para conectar con nuestra voz interior. Así que de eso se trata mi obsequio. Quiero regalar esta consulta personalizada de la voz interior, pues a estas personas que participen. A ver a dónde nos lleva. Qué bueno, entonces, ¿qué tienes que hacer? Tienes que comentar este video con un emoji, un quiero, un cualquier cosa que te resonó, incluso una pregunta que le quieras hacer a Anaís. Y con el comentario estás participando y el día 28 de julio vamos a dar el ganador o la ganadora y Anaís se comunicará directamente con ella o con él
Además, creo que te va a quedar la plantillita para que lo sigas haciendo en tu casa, así que está preciosísimo el regalo y súper práctico. Muchas gracias, Anaís, por tu tiempo, por abrir Sí. la puerta aquí, por contarnos tu experiencia y por también celebrar conmigo y darnos este regalito a la comunidad. Besitos y gracias a ti por tenerme, gracias a ustedes por escucharnos y seguro nos vemos, nos seguimos viendo pronto.